La percepción contemporánea sobre la identidad griega suele estar mediada por construcciones mitológicas o abstracciones filosóficas que omiten la complejidad de su desarrollo material y sociopolítico. En la terminología académica, lo que definimos como el mundo griego no surgió de una unidad étnica preexistente, sino de un proceso prolongado de síntesis cultural y adaptación sistémica en la cuenca del mar Egeo. Para comprender la magnitud de su impacto, es imperativo analizar primero las estructuras que precedieron al período clásico, despojándolas de cualquier narrativa romántica, y centrándose en la evidencia arqueológica y los registros administrativos. Hacia el segundo milenio, antes de la era común, la geografía de la península balcánica y las islas circundantes presentaba un entorno de alta fragmentación orográfica. Esta compartimentación del terreno favoreció la aparición de centros de poder autónomos, conocidos como centros palaciales. Civilizaciones como la micénica establecieron un sistema de economía redistributiva altamente centralizado, donde la figura del wanax ejercía el control administrativo sobre la producción agrícola y el flujo de bienes manufacturados. Estos núcleos, entre los que destacan Micenas, Tirinto y Pilos, no solo funcionaban como unidades económicas, sino también como fortalezas defensivas diseñadas para la protección de la élite y la gestión de recursos ante posibles eventos de inestabilidad externa. El registro de las tablillas en Lineal B Grande revela una burocracia exhaustiva que monitoreaba desde la tenencia de tierras hasta la distribución de raciones para los trabajadores dependientes. Sin embargo, este equilibrio sistémico dependía de una red de intercambio transmarino extremadamente vulnerable. La estabilidad de los palacios micénicos estaba intrínsecamente ligada al mantenimiento de las rutas comerciales que conectaban el Egeo con el Mediterráneo oriental y central. A medida que las dinámicas de poder en el cercano oriente comenzaron a fluctuar, los centros helénicos se vieron expuestos a una serie de presiones ambientales y demográficas que pondrían a prueba la resiliencia de su estructura organizativa. Este periodo de apogeo palacial, caracterizado por una arquitectura monumental y una jerarquía social rígida, representó la primera gran integración de los elementos que más tarde serían identificados como griegos. No obstante, la sofisticación de sus murallas ciclópeas y su superioridad técnica en la metalurgia del bronce no serían suficientes para mitigar los efectos de una perturbación sistémica a gran escala que se aproximaba en el horizonte cronológico. El análisis de los estratos correspondientes al final de la Edad del Bronce sugiere que los mecanismos de control centralizado empezaron a mostrar signos de fatiga estructural, marcando el inicio de una fase de transición caracterizada por la interrupción de las cadenas de suministro y el incremento de la fricción entre los distintos núcleos de población. Esta fatiga estructural culminó en lo que la historiografía denomina el colapso de la Edad del Bronce tardío, un fenómeno multicausal que resultó en el cese abrupto de la administración palacial en el territorio helénico. Los estratos arqueológicos fechados hacia el 1200, antes de la era común, presentan evidencias de niveles de ceniza y escombros, consistentes con eventos de combustión de alta temperatura y colapso de estructuras monumentales. No se trató de un incidente aislado, sino de una desarticulación sistémica que provocó la desaparición del sistema de escritura lineal B Grande y la interrupción de los registros burocráticos. La pérdida de la autoridad centralizada derivó en una dispersión demográfica, donde las poblaciones abandonaron los centros urbanos vulnerables en favor de asentamientos más pequeños y geográficamente aislados, buscando una mayor autosuficiencia en un entorno de seguridad reducida. Durante este periodo de transición, el registro material muestra una simplificación drástica en la manufactura de bienes y una disminución en el intercambio de objetos de lujo. La metalurgia experimentó un cambio tecnológico significativo ante la dificultad de obtener estaño para la aleación del bronce debido a la fractura de las rutas comerciales de larga distancia. Se observa una transición gradual hacia el procesamiento siderúrgico. El uso del hierro, inicialmente limitado, comenzó a generalizarse por su mayor disponibilidad local, lo que alteró no solo la producción de herramientas agrícolas, sino también la eficacia de los implementos de defensa y coacción. Esta fase, a menudo descrita bajo el término técnico de periodo protogeométrico, no debe entenderse como un vacío absoluto,
sino como una etapa de reconfiguración social donde la jerarquía se simplificó hacia modelos de jefaturas locales o basileis. La desestabilización del Egeo también generó flujos migratorios forzados. Grupos de población del continente se desplazaron hacia las islas y las costas de Anatolia, en un proceso de colonización temprana que expandió el área de influencia cultural griega bajo condiciones de necesidad económica. Estos movimientos no fueron coordinados por un Estado central, sino que respondieron a la búsqueda de nichos ecológicos y recursos que permitieran la subsistencia tras la caída de la economía redistributiva micénica. En este contexto de reasentamiento, las comunidades empezaron a desarrollar nuevas formas de organización comunitaria, menos dependientes de un monarca absoluto y más vinculadas a la gestión colectiva de los territorios circundantes. Este reajuste demográfico y tecnológico sentó las bases para el surgimiento de una nueva identidad colectiva, forjada en la periferia de las antiguas ruinas palaciales. A medida que las comunidades lograban una estabilización en la producción calórica y la seguridad territorial, comenzaron a manifestarse los primeros indicios de una estructura política más compleja. El aislamiento que caracterizó a los siglos anteriores empezó a revertirse mediante el restablecimiento de redes de contacto marítimo, lo que permitió que las innovaciones técnicas y organizativas fluyeran nuevamente entre los asentamientos. Este resurgimiento de la conectividad fue el catalizador que permitió la transición de las aldeas dispersas hacia unidades habitacionales de mayor envergadura y densidad poblacional. El siglo VIII antes de la Era Común marcó un punto de inflexión demográfico y organizativo conocido técnicamente como el Renacimiento griego. El registro arqueológico indica un incremento exponencial en el número de enterramientos y una expansión de las áreas habitacionales, lo que sugiere una tasa de crecimiento poblacional superior a la capacidad de carga de los ecosistemas locales. Esta presión demográfica obligó a una reconfiguración del espacio vital, dando lugar al fenómeno del sinoicismo, la unión política y física de diversas aldeas dispersas para formar una entidad administrativa única. Este proceso de nucleación urbana fue el catalizador para la cristalización de la polis, o ciudad-estado, que se convertiría en la unidad operativa fundamental del mundo helénico. La polis no se definió únicamente por sus límites geográficos, sino por la creación de un cuerpo de ciudadanos con derechos y obligaciones definidos, diferenciándose de las estructuras de vasallaje predominantes en el cercano Oriente. Simultáneamente a la consolidación de la polis, se produjo una innovación tecnológica en el ámbito de la comunicación, la adopción y adaptación del sistema de escritura fenicio. A diferencia de los sistemas logográficos o silábicos anteriores, el alfabeto griego incorporó signos específicos para las vocales, permitiendo una transcripción fonética de una precisión inédita. Esta herramienta no solo facilitó la contabilidad comercial y la administración pública, sino que permitió la fijación de la tradición oral en soportes físicos, como se evidencia en la estandarización de los poemas homéricos. La alfabetización, aunque restringida inicialmente a las élites o aristoi, proporcionó un marco de referencia cultural compartido que trascendía las fronteras de cada ciudad-estado, consolidando una identidad panhelénica fundamentada en el idioma y los cultos religiosos comunes. En el ámbito militar, la transición hacia la polis estuvo acompañada por una evolución en las tácticas de combate y el equipamiento. La aparición de la falange hoplítica representó una innovación en la gestión de la violencia colectiva. El hoplita, un ciudadano soldado que costeaba su propio equipo, compuesto por el aspis o escudo circular, la coraza de bronce y la lanza, operaba en formaciones cerradas de alta densidad. Este modelo táctico priorizaba la cohesión del grupo sobre el heroísmo individual, reflejando la nueva estructura social donde el bienestar de la comunidad prevalecía sobre los intereses de los linajes aristocráticos. La efectividad de estas formaciones en la defensa del territorio agrícola de la polis reforzó el vínculo entre la posesión de la tierra y la participación política, sentando las bases de la ciudadanía activa. Sin embargo, el éxito de este modelo generó sus propias contradicciones internas. La escasez de tierras cultivables en la península, sumada a la rigidez de las estructuras de propiedad, derivó en un estado de conflicto civil crónico conocido como estasis. Este desequilibrio entre el crecimiento poblacional
y los recursos disponibles forzó a las ciudades-estado a buscar soluciones externas para mitigar la presión social y económica. Fue este imperativo de subsistencia y expansión el que impulsó el inicio de la gran colonización, un movimiento migratorio organizado que proyectaría la influencia helénica hacia nuevas latitudes. La necesidad de nuevos asentamientos no solo buscaba aliviar la densidad demográfica interna, sino asegurar el acceso a materias primas esenciales, que el suelo griego no podía proveer en cantidades suficientes. La gran colonización, que se extendió aproximadamente entre los años 750 y 550 antes de la era común, no debe interpretarse como una expansión imperialista coordinada, sino como la fragmentación y replicación del modelo de la polis en nuevos territorios. El proceso era gestionado por un oikisteso fundador, quien dirigía una expedición organizada para establecer una apoikia, una unidad administrativa jurídicamente independiente de su ciudad de origen o metrópolis. Estas nuevas fundaciones se localizaron estratégicamente en puntos que permitían el acceso a excedentes de cereales, metales y otros recursos críticos. Las áreas de mayor densidad colonial incluyeron el sur de la península itálica y Sicilia, región denominada Magna Grecia, las costas del Mar Negro, y enclaves específicos en el norte de África y el Mediterráneo occidental, como Massalia en la actual Francia. Esta dispersión geográfica facilitó una integración económica sin precedentes en la cuenca mediterránea. La necesidad de simplificar las transacciones comerciales a larga distancia impulsó uno de los avances más significativos en la historia financiera: la estandarización y emisión de moneda metálica, o no misma, inicialmente adoptada en Lidia y rápidamente asimilada por ciudades como Egina, Corinto y Atenas. La acuñación de monedas de plata permitió una cuantificación precisa del valor y una mayor fluidez en los intercambios. Este cambio tecnológico de una economía de trueque o pesaje a una economía monetaria alteró profundamente la estructura de poder interna de las ciudades-estado, permitiendo la acumulación de capital por parte de sectores sociales no vinculados tradicionalmente a la aristocracia terrateniente. El contacto con diversas culturas, desde los escitas en el norte hasta los fenicios y etruscos en el oeste, generó un entorno de transferencia tecnológica y cultural bidireccional. No obstante, este dinamismo económico exacerbó las tensiones en las metrópolis. El surgimiento de una clase de ciudadanos con capacidad económica para costear su equipo político, pero sin acceso a la toma de decisiones políticas, generó un desajuste funcional en el sistema de gobierno aristocrático. La fricción entre los linajes tradicionales y estos nuevos sectores emergentes derivó en episodios de inestabilidad interna, que a menudo fueron resueltos mediante la intervención de figuras conocidas como tiranos. En este contexto técnico, la tiranía no implicaba una connotación moral negativa, sino que describía una magistratura extraordinaria, donde un individuo asumía el control absoluto, para arbitrar en los conflictos de clase y redistribuir el poder político. Los tiranos a menudo implementaron reformas agrarias y programas de obras públicas que consolidaron la infraestructura de la polis, debilitando simultáneamente el monopolio de las élites tradicionales. Estas transformaciones socioeconómicas y los experimentos gubernamentales resultantes prepararon el terreno para una redefinición de la soberanía y la administración pública. A medida que las ciudades-estado estabilizaban sus conflictos internos mediante nuevas codificaciones legales, se gestaba la transición hacia sistemas de participación más amplios y complejos. Esta evolución hacia marcos legales más rígidos encontró sus expresiones más divergentes en los modelos políticos de Atenas y Esparta, los cuales representaron dos soluciones distintas a la crisis de gobernanza del período arcaico. En Atenas, el proceso de reforma fue impulsado por la necesidad de mitigar el riesgo de colapso social derivado de la servidumbre por deudas. En el año 594 antes de la era común, el legislador Solón implementó la Seisachteia, una medida técnica de cancelación de deudas que eliminó el uso de la libertad personal como garantía crediticia. Solón reestructuró el cuerpo social no en función del linaje, sino del rendimiento agrícola, dividiendo a la ciudadanía en 4 clases según su producción de medimnos. Esta reforma introdujo un criterio de movilidad social basado en la capacidad económica,
permitiendo que sectores no aristocráticos accedieran a magistraturas menores y participaran en la toma de decisiones administrativas a través de la Iglesia. Sin embargo, la estabilización definitiva del sistema ateniense no se produjo hasta finales del siglo VI con las reformas de Clístenes. Su intervención consistió en una reingeniería profunda de la geografía política mediante la creación del sistema de tribus artificiales. Al agrupar a ciudadanos de diferentes regiones, la costa, el interior y la ciudad, en una misma unidad política, Clístenes neutralizó las lealtades regionales y los monopolios de los clanes aristocráticos. Este diseño administrativo fundamentó la isonomía, o igualdad ante la ley, y estableció la Boule de los 500 como el órgano técnico encargado de preparar la agenda legislativa. Este modelo priorizó la participación directa y el sorteo de cargos como mecanismos para prevenir la acumulación de poder en facciones individuales, aunque mantuvo restricciones de ciudadanía basadas en el género, la edad y el estatus de libertad. De manera paralela, Esparta adoptó un modelo de organización sociopolítica caracterizado por una hiperespecialización militar y una estratificación funcional extrema, atribuido a la figura del licurgo. Este sistema, conocido como la retra, buscaba garantizar la seguridad interna frente a la vasta población de ilotas, un grupo de trabajadores dependientes en estado de servidumbre colectiva. Para mantener el control sobre este contingente demográficamente superior, el Estado espartano implementó la GOGE, un sistema de instrucción física y técnica obligatorio para todos los ciudadanos varones. El objetivo era producir una fuerza operativa de élite, los homoioi o iguales, capaces de ejecutar maniobras de falange con una precisión técnica inaccesible para otras ciudades-estado. La estructura de mando espartana, una diarquía supervisada por el Consejo de Ancianos o Gerousia, y los éforos, garantizaba una continuidad política orientada exclusivamente a la preservación del orden y la defensa territorial. Estas dos trayectorias, aunque opuestas en su metodología, compartieron la necesidad de crear un Estado capaz de movilizar recursos humanos y materiales de forma eficiente. Mientras Atenas experimentaba con la expansión de la base política para absorber las tensiones de clase, Esparta optaba por una rigidez sistémica, que subordinaba la individualidad a la estabilidad del aparato militar. No obstante, ambos sistemas serían sometidos a una presión externa de magnitud continental a principios del siglo V. El contacto entre el modelo de la polis helénica y la estructura imperial expansiva de la dinastía aqueménida en Persia desencadenaría un conflicto a gran escala. Esta confrontación no solo pondría a prueba la eficacia de la falange hoplítica, sino que obligaría a las ciudades-estado, tradicionalmente fragmentadas, a considerar la posibilidad de una coordinación estratégica, sin precedentes. El contacto entre el modelo de la polis y la estructura imperial aqueménida se materializó inicialmente en la periferia de Asia Menor. En el año 499 antes de la era común, las ciudades jónicas, bajo dominio persa, iniciaron un proceso de insurgencia política y militar conocido como la Revuelta Jónica. Este incidente fue motivado por el descontento ante la imposición de tiranos locales leales al gran rey Darío y la carga fiscal que sostenía el aparato administrativo imperial. Atenas y Eretria brindaron apoyo logístico y militar limitado, participando en la incursión que resultó en la combustión de la ciudad de Sardes, aunque la revuelta fue neutralizada por las fuerzas persas en la batalla naval de Lade en el 494. El incidente fue catalogado por la administración aqueménida como un acto de agresión externa que requería una respuesta punitiva para estabilizar la frontera occidental del imperio. En el 490 antes de la era común, Darío despachó una expedición anfibia bajo el mando de los generales Datis y Artafernes. El objetivo estratégico era la sumisión de las Cícladas y la ejecución de una operación de castigo contra Eretria y Atenas. Tras la destrucción de Eretria y el desplazamiento de su población, el contingente persa desembarcó en la llanura de Maratón. La respuesta ateniense consistió en el despliegue de aproximadamente 9.000 hoplitas, reforzados por un contingente de platea. El análisis táctico del enfrentamiento revela una innovación en el despliegue de la falange, para evitar el envolvimiento por parte de la caballería persa y compensar la superioridad numérica del adversario.
El mando ateniense optó por debilitar el centro de su formación para fortalecer los flancos. Durante el contacto cinético, las fuerzas atenienses ejecutaron una maniobra de doble envolvimiento. Mientras el centro cedía bajo la presión de la infantería ligera persa, los flancos hoplíticos lograron la ruptura de las líneas enemigas, convergiendo posteriormente sobre el núcleo del ejército invasor. La superioridad técnica del equipamiento defensivo griego, escudos de madera reforzados con bronce y corazas metálicas, resultó determinante frente al armamento de proyectiles y las protecciones de mimbre del ejército aqueménida. El resultado fue la neutralización de una parte significativa de la fuerza expedicionaria y la retirada desorganizada de las naves persas hacia la costa de Anatolia. Este evento marcó el primer fracaso operativo de una invasión imperial en suelo europeo, alterando la percepción de invulnerabilidad del ejército persa. La victoria en Maratón proporcionó a Atenas un capital político y psicológico considerable, pero no eliminó la amenaza sistémica. En la década siguiente, mientras el imperio persa gestionaba sucesiones dinásticas e insurrecciones en Egipto, los sectores técnicos de la administración ateniense, liderados por Temístocles, impulsaron una reconfiguración de la doctrina de defensa. Ante la previsión de una nueva ofensiva de mayor envergadura, se propuso la inversión de los excedentes de las minas de plata de Laurión en la construcción de una flota de trirremes. Este cambio en la asignación de recursos transformó a Atenas de una potencia terrestre de carácter agrario en una talasocracia capaz de proyectar poder marítimo. Este fortalecimiento naval sería el eje central sobre el cual se articularía la resistencia colectiva ante el inminente retorno de las fuerzas imperiales, ahora bajo el mando de Jerjes, y en el año 480, antes de la Era Común, el imperio persa ejecutó una operación logística de escala continental bajo la supervisión directa de Jerjes, y el plan de invasión implicaba el desplazamiento sincronizado de una flota masiva y un ejército de tierra que cruzó el estrecho de los Dardanelos mediante la construcción de puentes de pontones. Ante la magnitud de la amenaza, una treintena de ciudades-estado griegas constituyeron la Liga Helénica, una alianza táctica que otorgó el mando operativo terrestre a Esparta y el mando naval a Atenas. La estrategia defensiva inicial consistió en establecer un punto de bloqueo en el paso de las Termópilas, un corredor estrecho entre la montaña y el mar que neutralizaba la superioridad numérica de la infantería persa. La defensa de las Termópilas, liderada por el rey espartano Leónidas y un contingente de aproximadamente 7.000 efectivos, logró contener el avance imperial durante 3 jornadas consecutivas. El análisis técnico del combate destaca la eficacia de la falange en terrenos restringidos, donde la densidad del equipamiento defensivo impedía la ruptura frontal por parte de los cuerpos de élite persas, como los inmortales. Sin embargo, el descubrimiento de un acceso flanqueante permitió a las fuerzas aqueménidas envolver la posición defensiva. La posterior neutralización del destacamento de retaguardia espartano despejó la ruta hacia el centro de la península, lo que forzó la evacuación inmediata de la población civil de Atenas hacia las islas adyacentes y el Peloponeso. A pesar de la caída del paso terrestre y el saqueo de la Acrópolis, la capacidad operativa de la flota griega permaneció intacta. La confrontación decisiva se produjo en el estrecho de Salamina, bajo la dirección estratégica de Temístocles. Las fuerzas navales griegas atrajeron a la armada imperial a un espacio marítimo confinado donde la mayor maniobrabilidad y el diseño del espolón de los trirremes griegos resultaron superiores. El choque cinético resultó en la destrucción de una fracción crítica de la flota persa, comprometiendo la cadena de suministros necesaria para mantener a un ejército de tales dimensiones en territorio hostil. Jerjes optó por la retirada parcial, delegando la continuación de la campaña terrestre al general Mardonio. La resolución definitiva del conflicto tuvo lugar en el año 479 antes de la Era Común en las llanuras de Platea. Allí, la mayor fuerza hoplítica jamás congregada bajo un mando unificado, liderada por el regente espartano Pausanias, infligió una derrota catastrófica a las fuerzas de Mardonio. La superioridad de la infantería pesada griega en el combate cuerpo a cuerpo desarticuló la estructura de mando persa, resultando en la eliminación de su general y la huida de los restos del ejército imperial. Simultáneamente,
Una operación anfibia en Mícala destruyó los remanentes de la flota aqueménida en Asia Menor. Estos eventos marcaron el cese de las operaciones ofensivas persas en el continente europeo, transfiriendo la iniciativa estratégica a las ciudades-estado griegas, que ahora se enfrentaban al reto de gestionar un nuevo orden geopolítico en el Egeo. La culminación de las hostilidades directas con el imperio persa no derivó en una desmovilización de los recursos militares, sino en una reestructuración de las alianzas bajo criterios de seguridad regional. En el año 478 antes de la Era Común, se constituyó la Liga de Delos, una coalición marítima liderada por Atenas, con el objetivo técnico de liberar las ciudades helénicas aún bajo dominio aqueménida, y asegurar la libre circulación comercial en el Egeo. A diferencia de la Liga del Peloponeso, caracterizada por una estructura de defensa terrestre bajo hegemonía espartana, la Liga de Delos operaba mediante contribuciones financieras anuales denominadas poros. Estos fondos, depositados inicialmente en la isla de Delos, permitieron a Atenas mantener una flota permanente de trirremes y financiar operaciones de asedio prolongadas, consolidando una infraestructura de poder naval sin precedentes. Sin embargo, lo que comenzó como una alianza defensiva simétrica experimentó una deriva administrativa hacia un modelo de hegemonía centralizada. Atenas comenzó a utilizar los recursos de la Liga para sofocar intentos de secesión de sus propios aliados, como ocurrió con los casos de Naxos y Tasos. En el año 454 antes de la Era Común, el tesoro de la Liga fue trasladado de Delos a la Acrópolis de Atenas, un movimiento que simbolizó la transición formal de una coalición de ciudades-estado a un imperio marítimo o talasocracia. Bajo el liderazgo de Pericles, los excedentes del poro se desviaron hacia la financiación de programas de obras públicas monumentales en la capital, transformando la infraestructura urbana y consolidando un sistema de democracia radical donde el Estado remuneraba a los ciudadanos por su participación en funciones judiciales y administrativas. Este incremento en la proyección de poder ateniense alteró el equilibrio geopolítico del mundo helénico, generando una percepción de amenaza en el bloque liderado por Esparta. La rigidez del modelo social espartano le impedía competir en términos de acumulación de capital financiero, pero su superioridad en la infantería pesada seguía siendo el factor disuasorio predominante en el continente. La fricción entre ambos bloques se manifestó inicialmente en conflictos periféricos y disputas por el control de las rutas de suministros, un periodo conocido como la Primera Guerra del Peloponeso. Aunque se alcanzó una estabilidad temporal mediante la firma de la paz de los 30 años en el 446, las cláusulas del acuerdo no resolvieron las contradicciones estructurales subyacentes entre una potencia expansionista basada en el comercio marítimo y una potencia conservadora basada en la autarquía terrestre. La tensión alcanzó un punto de saturación debido a los incidentes relacionados con las ciudades de Corfú y Potidea, así como el bloqueo económico impuesto por Atenas contra Megara. Estos eventos fueron interpretados por la Liga del Peloponeso como una violación de la autonomía de las ciudades-estado y una amenaza directa a su integridad económica. En el 431 antes de la Era Común, la presión de los aliados de Esparta, especialmente Corinto, forzó el inicio de una movilización general. Se iniciaba así la Guerra del Peloponeso, una conflagración de desgaste total que movilizaría la totalidad de los recursos técnicos, financieros y humanos de la Hélade. El conflicto no solo redefiniría las fronteras políticas, sino que sometería a los sistemas de gobierno de ambas potencias a un nivel de estrés que comprometería su estabilidad interna a largo plazo. La fase inicial de la Guerra del Peloponeso, conocida como la Guerra Arquidámica, se caracterizó por una simetría estratégica insalvable. Bajo la dirección de Pericles, Atenas adoptó una doctrina de defensa pasiva. La población del Ática fue evacuada, tras los muros largos, fortificaciones que conectaban la ciudad con el puerto del Pireo, confiando el suministro de recursos exclusivamente a su flota, y evitando el choque frontal contra la infantería espartana. Simultáneamente, el ejército de la Liga del Peloponeso ejecutaba incursiones anuales para la destrucción sistemática de los cultivos en el territorio exterior. Esta situación de asedio generó un entorno de hacinamiento crítico dentro de los muros atenienses, lo que favoreció el brote de una patología infecciosa de alta virulencia en el 430 antes de la Era Común.
La epidemia resultó en una mortalidad estimada de 1/3 de la población, incluyendo a cuadros administrativos clave como el propio Pericles, provocando una degradación de la cohesión social y un vacío de liderazgo. Tras la desaparición de los liderazgos tradicionales, la gestión del conflicto en Atenas derivó hacia posturas más agresivas e impopulares. En el 425, una operación anfibia logró la captura de un destacamento de ciudadanos espartanos en la isla de Esfacteria, un evento que alteró el capital psicológico del conflicto, ya que los homoioi prefirieron la rendición antes que la aniquilación. Sin embargo, la posterior contraofensiva espartana en la región de Tracia, dirigida por el general Brásidas, comprometió el acceso ateniense a las minas de plata y la madera necesaria para la construcción naval. Tras la neutralización de ambos líderes en la batalla de Anfípolis, las partes firmaron la paz de Nicias en el 421. Este acuerdo, diseñado como una tregua de 50 años, fracasó en su implementación debido a la negativa de los aliados de Esparta a restituir territorios estratégicos y a la persistencia de facciones belicistas en el Consejo ateniense. La inestabilidad del tratado culminó en el 415 con la decisión técnica más controvertida de la administración ateniense, la expedición a Sicilia, motivada por el deseo de capturar los excedentes de cereales de la isla y neutralizar el apoyo logístico de Siracusa a los espartanos. La operación implicó el despliegue de una fracción masiva de los recursos navales y hoplíticos de la ciudad. La campaña estuvo plagada de deficiencias en la cadena de mando y errores en la apreciación del terreno. El asedio de Siracusa derivó en una guerra de contratrincheramiento, donde las fuerzas atenienses fueron progresivamente rodeadas. En el 413, el intento de evacuación naval resultó en un choque cinético desastroso en el gran puerto, seguido por la capitulación y posterior ejecución o esclavitud de los supervivientes en las latomías. La pérdida de la fuerza expedicionaria en Sicilia supuso un golpe crítico a la capacidad de regeneración militar de Atenas. Aprovechando esta vulnerabilidad, Esparta estableció una fortificación permanente en Decelia, dentro del Ática, impidiendo de forma definitiva la explotación de las minas del Laurión, y forzando a Atenas a depender íntegramente de las importaciones externas. En este contexto de precariedad financiera, el imperio persa reingresó en la dinámica geopolítica helénica, proporcionando subsidios a la flota espartana para socavar la hegemonía marítima ateniense. La guerra del Peloponeso entró así en su fase final, una lucha por el control de los estrechos del Helesponto, cuya importancia técnica era vital para asegurar el flujo de grano desde el Mar Negro hacia una Atenas que se encontraba al borde del colapso logístico. La fase final del conflicto, denominada Guerra de Decelia o de Jonia, se trasladó al ámbito estrictamente naval y logístico. El centro de gravedad de las operaciones se situó en las rutas de abastecimiento del Helesponto, donde Atenas libraba una lucha de resistencia para evitar la inanición de su núcleo urbano. A pesar de la precariedad de sus finanzas, la administración ateniense logró victorias tácticas significativas en las batallas de Cinocema y Cícico, restableciendo temporalmente el control sobre el flujo de suministros. Sin embargo, la ventaja estructural de Esparta radicaba ahora en su capacidad de reposición material, financiada directamente por las satrapías persas de Asia Menor. En el 406 antes de la era común, tras el enfrentamiento en las islas Arginusas, el mando ateniense ejecutó a 6 de sus generales, por negligencia en la recuperación de bajas debido a condiciones meteorológicas adversas. Esta purga interna eliminó a los cuadros técnicos con mayor experiencia operativa en un momento crítico de la contienda. La resolución definitiva del conflicto se produjo en el 405 en Egospótamos. El general espartano Lisandro, aprovechando un error de posicionamiento y disciplina en la flota ateniense, ejecutó una incursión sorpresa que resultó en la captura de la casi totalidad de las naves enemigas sin apenas resistencia. Con la pérdida de su capacidad de proyección marítima, Atenas quedó bajo un bloqueo total por tierra y mar. En el 404, la ciudad capituló ante el agotamiento calórico de su población. Las condiciones impuestas por Esparta incluyeron la demolición de los muros largos, la reducción de la flota a solo 12 naves y la disolución de la Liga de Delos. Además, se impuso un régimen oligárquico conocido como los 30 tiranos,
cuya gestión se caracterizó por la ejecución sumaria de opositores y la confiscación de activos financieros, provocando un trauma social que perduraría incluso tras la posterior restauración del sistema democrático un año después. La victoria de Esparta no trajo la estabilidad esperada al mundo helénico, sino que generó un nuevo desequilibrio sistémico. Al intentar asumir el rol de potencia hegemónica, Esparta se vio obligada a intervenir en los asuntos de Asia Menor, entrando en conflicto directo con sus antiguos financistas persas. En el 395, la insatisfacción de ciudades como Tebas, Corinto y Argos ante el autoritarismo espartano derivó en la guerra de Corinto. Este conflicto de desgaste demostró que el modelo de la polis estaba alcanzando sus límites de sostenibilidad. Las ciudades-estado se encontraban en un estado de guerra crónica que agotaba sus reservas de capital y mano de obra. La intervención persa fue necesaria una vez más para imponer la paz del rey en el 387, un tratado que reconoció la soberanía del imperio aqueménida sobre las ciudades griegas de Asia Menor y prohibió la formación de ligas o confederaciones en el continente. Esta paz forzada fue quebrantada por el surgimiento de una nueva potencia regional. Tebas, bajo la dirección técnica de Epaminondas y Pelópidas, el ejército tebano implementó innovaciones tácticas disruptivas, como el orden oblicuo, que concentraba una densidad de fuerza superior en un punto específico de la formación para romper la línea enemiga. En la batalla de Leuctra, en el 371, estas tácticas resultaron en la aniquilación del núcleo de élite de la infantería espartana. El colapso del poder militar espartano fue seguido por la liberación de Mesenia, lo que privó a Esparta de su base económica de servidumbre hilota, y la redujo a una potencia de segundo orden. No obstante, la hegemonía tebana fue efímera y culminó en la batalla de Mantinea en el 362, donde la muerte de Epaminondas dejó al mundo griego en un estado de parálisis política y agotamiento militar, creando un vacío de poder que sería ocupado por un actor emergente en la periferia norte. El vacío de poder resultante de la batalla de Mantinea facilitó la emergencia de Macedonia, un reino situado en el margen septentrional del mundo helénico que, hasta entonces, había operado bajo una estructura feudal y descentralizada. El ascenso de Filipo II en el 359, antes de la era común, supuso una transformación técnica radical del aparato estatal y militar macedonio. Habiendo observado las innovaciones tácticas tebanas durante su cautiverio en esa ciudad, Filipo implementó la falange macedonia. Esta formación se diferenciaba de la hoplítica tradicional por el uso de la zariza, una pica de aproximadamente 6 metros de longitud que permitía a los combatientes atacar a una distancia superior a la de sus adversarios. Además, integró la caballería de los compañeros oetairoi como el brazo ejecutor del golpe decisivo en los flancos, una doctrina de armas combinadas que otorgaba a Macedonia una superioridad operativa sin precedentes en la región. Filipo II no solo reformó el ejército, sino que utilizó la diplomacia y la explotación intensiva de las minas de oro del Monte Pangeo para financiar una red de influencias en las ciudades-estado del sur. A medida que Macedonia expandía su hegemonía sobre las regiones de Tesalia y Tracia, figuras como el orador ateniense Demóstenes intentaron movilizar una resistencia colectiva, denunciando la pérdida de la autonomía de las poleis. Sin embargo, la fragmentación de los intereses griegos y la superioridad de los recursos macedonios culminaron en el 338 en la batalla de Queronea. En este choque cinético, las fuerzas de Filipo aniquilaron al batallón sagrado de Tebas y neutralizaron la resistencia ateniense, estableciendo de facto el fin del sistema de ciudades-estado independientes. Tras la victoria, Filipo II constituyó la Liga de Corinto, una federación bajo hegemonía macedonia cuyo objetivo técnico era estabilizar el territorio helénico y canalizar el potencial militar hacia una operación ofensiva contra el imperio aqueménida. Esta movilización buscaba no solo una retribución histórica por las invasiones del siglo anterior, sino también una solución económica a la escasez de tierras y recursos que seguía afectando a la población griega. El asesinato de Filipo en el 336 dejó la ejecución de este proyecto en manos de su hijo, Alejandro III, quien debió asegurar primero la frontera norte y sofocar con rapidez cualquier indicio de insurgencia en las ciudades del sur, como la destrucción total de Tebas tras una tentativa de revuelta.
para consolidar su retaguardia antes del despliegue en Asia. En el 334, Alejandro inició la incursión en territorio persa con un contingente de aproximadamente 37.000 efectivos. La campaña se caracterizó por una progresión logística meticulosa y la neutralización sistemática de las bases navales fenicias para privar a la flota persa de puertos operativos en el Mediterráneo. Las victorias consecutivas en el Gránico y en Isos demostraron la ineficacia de la infantería ligera persa frente a la densidad de la falange macedonia y la agresividad de su caballería pesada. Tras asegurar el corredor de suministros mediante el asedio de Tiro y la ocupación de Egipto, donde Alejandro fue reconocido como faraón y fundó Alejandría, el ejército macedonio se preparó para el enfrentamiento final en el núcleo del imperio persa, donde la escala del conflicto alcanzaría dimensiones continentales. La resolución del conflicto por la hegemonía continental se produjo en el 331 a.C. de la Era Común en la llanura de Gaugamela. El análisis táctico de este enfrentamiento revela el uso sofisticado de la geometría en el campo de batalla. Ante la superioridad numérica de las fuerzas de Darío III, Alejandro dispuso sus líneas de forma escalonada para prevenir el envolvimiento. La ruptura se logró mediante una carga de caballería dirigida con precisión quirúrgica hacia el centro de la formación persa, provocando el colapso de la cadena de mando y la huida del monarca. Con la toma subsiguiente de Babilonia, Susa y Persépolis, el aparato administrativo del imperio aqueménida fue absorbido por la estructura macedonia. Sin embargo, Alejandro no se limitó a una ocupación militar, sino que implementó una política de integración técnica y social, incorporando a cuadros persas en la administración y adoptando protocolos de la corte oriental para estabilizar el vasto territorio conquistado. La progresión hacia el este continuó hasta alcanzar la cuenca del río Indo. En la batalla de Lidaspes, en el 326, el ejército macedonio se enfrentó a un nuevo desafío técnico, el despliegue de elefantes de guerra por parte del rey Poros. La adaptación táctica consistió en abrir pasillos en la falange para neutralizar la carga de los paquidermos, y el uso intensivo de proyectiles contra sus conductores. A pesar de la victoria, el agotamiento físico de la tropa y la degradación de las líneas de suministro tras años de campaña continua forzaron el cese de la progresión hacia el interior de la India. El repliegue hacia Babilonia marcó el inicio de una fase de consolidación institucional, que se vio truncada por la muerte súbita de Alejandro en el 323, sin que se hubiera establecido un protocolo sucesorio claro. El fallecimiento del monarca desencadenó una crisis de gobernanza que derivó en las guerras de los diádocos. El imperio, incapaz de mantenerse como una unidad administrativa, bajo un mando único, se fragmentó en diversos reinos helenísticos dirigidos por los generales de Alejandro. Seleuco consolidó el control sobre la mayor parte de los territorios asiáticos, Ptolomeo estableció una dinastía estable en Egipto, y los antigónidas mantuvieron la hegemonía sobre Macedonia y Grecia. Esta fragmentación no supuso un retroceso, sino una nueva fase de expansión cultural y económica. Las nuevas capitales, como Antioquía y Alejandría, se convirtieron en centros de transferencia tecnológica y científica, donde la síntesis entre el pensamiento helénico y las tradiciones orientales dio lugar a avances significativos en medicina, ingeniería y astronomía. Este periodo helenístico se caracterizó por la difusión del modelo de ciudad griega, o polis en regiones tan distantes como Bactria y el Valle del Indo. El griego se convirtió en la koiné, la lengua franca de la diplomacia y el comercio internacional, facilitando una integración económica globalizada. No obstante, la competencia crónica entre los reinos sucesores y el incremento de la presión tributaria para financiar ejércitos mercenarios generaron una inestabilidad estructural. Mientras los reinos helenísticos se desgastaban en conflictos fronterizos constantes, una nueva potencia en el Mediterráneo central, caracterizada por una organización militar altamente adaptable y una resiliencia política superior, comenzaba a proyectar su influencia hacia el este, preparando el escenario para el próximo cambio en la hegemonía regional. El agotamiento de los reinos helenísticos coincidió con la expansión de la República Romana, cuya doctrina militar basada en la legión manipular ofrecía una flexibilidad táctica superior a la rigidez de la falange macedonia. A finales del siglo III antes de la Era Común,
El centro de gravedad del conflicto se situó en el mar Adriático. Tras la conclusión de la Segunda Guerra Púnica, Roma dirigió su capacidad operativa hacia el este, interviniendo en los asuntos de Grecia bajo el pretexto de garantizar la libertad de las ciudades helénicas. Sin embargo, el análisis técnico de las guerras macedónicas revela un proceso de absorción geopolítica sistemática. En la batalla de Cinocéfalos, en el 197, la capacidad de la legión para operar en terrenos irregulares permitió flanquear a la falange de Filipo Béchica, cuya longitud de las picas resultó inútil una vez rota la cohesión de la formación frontal. La resolución definitiva de la resistencia macedonia se produjo en el 168 en la batalla de Pidna. Las fuerzas de Lucio Emilio Paulo desarticularon al ejército de Perseo, resultando en la abolición de la monarquía macedonia y la división del territorio en 4 repúblicas tributarias. Esta fragmentación administrativa buscaba neutralizar el potencial de movilización de la región, pero la persistencia de focos de insurgencia obligó a Roma a una ocupación permanente. En el 146, tras la rebelión de la Liga Aquea, las legiones romanas ejecutaron una operación de castigo ejemplarizante con la destrucción total de Corinto. La población fue desplazada o esclavizada, y los activos culturales y financieros de la ciudad fueron transferidos a Roma. Este evento marcó el fin de la autonomía política de Grecia continental, que pasó a integrarse en el sistema provincial romano como la provincia de Macedonia. Y, posteriormente, Acaya. A pesar de la pérdida de soberanía política, se produjo un fenómeno de transferencia cultural inversa. La élite romana adoptó los sistemas educativos y filosóficos helénicos como estándares de prestigio, integrando la retórica, la gramática y el arte griego en la estructura de la civilización latina. Técnicamente, Grecia dejó de ser un actor soberano para convertirse en el núcleo intelectual y pedagógico del Mediterráneo. Sin embargo, la integración no estuvo exenta de fricciones económicas. La explotación de los recursos agrícolas y la imposición de tributos para financiar las guerras civiles romanas del siglo I provocaron una degradación de la infraestructura urbana en muchas ciudades tradicionales, exceptuando centros protegidos como Atenas o centros comerciales emergentes como la Nueva Corinto romana, mientras la Grecia continental se estabilizaba bajo el dominio provincial. El último gran bastión del helenismo, el reino ptolemaico en Egipto, intentaba mantener su relevancia mediante complejas maniobras diplomáticas. La intersección entre la política interna romana y la administración ptolemaica culminó en la batalla de Accio en el año 31, antes de la era común, con la derrota de las fuerzas navales de Marco Antonio y Cleopatra VII frente a Octavio. Se cerró el ciclo de los reinos sucesores de Alejandro. La anexión de Egipto supuso la integración total de los territorios helenísticos en la estructura del Imperio Romano, marcando el inicio de una fase de paz administrativa conocida como la Pax Romana, donde la identidad griega continuaría evolucionando bajo un marco institucional ajeno. Bajo la administración del Imperio Romano, el territorio helénico experimentó una fase de estabilización institucional y reconversión económica. Las ciudades griegas, aunque privadas de una política exterior independiente, mantuvieron su relevancia como centros de servicios educativos y administrativos. El emperador Augusto y sus sucesores implementaron programas de restauración de templos y monumentos, reconociendo el valor del prestigio cultural griego para la legitimación del orden imperial. Atenas, en particular, se consolidó como la sede de las principales escuelas de filosofía, la academia, el liceo, el estoa y el jardín, atrayendo a las élites de todo el imperio para recibir instrucción técnica en retórica y dialéctica. Este flujo de capital intelectual y económico permitió que la ciudad mantuviera una infraestructura urbana superior, a pesar de su nulo peso militar. En el ámbito de la ingeniería y la salud pública, la integración en el sistema romano facilitó la construcción de complejos sistemas de acueductos, termas y teatros que modernizaron el paisaje de las antiguas polis. El comercio se vio beneficiado por la erradicación de la piratería en el Mediterráneo y la estandarización de las rutas de transporte, permitiendo que productos como el aceite de oliva, el vino y el mármol del Pentélico circularan con fluidez hacia Roma y las provincias occidentales. Sin embargo,
Este dinamismo convivía con una estratificación social rígida, la aristocracia local, ahora convertida en una clase de magistrados provinciales, actuaba como intermediaria ante el poder central, asegurando la recaudación de impuestos y el mantenimiento del orden público a cambio de privilegios de ciudadanía romana. A partir del siglo II de la Era Común, durante el mandato de Adriano, la relación entre Roma y Grecia alcanzó su punto de máxima sinergia técnica. Este periodo se caracterizó por una sofisticación en las artes y las letras conocida como la Segunda Sofística, donde los oradores griegos recuperaron el prestigio social mediante la emulación de los modelos lingüísticos y estilísticos del periodo clásico, adaptándolos a las necesidades de la administración contemporánea. No obstante, esta estabilidad sistémica comenzó a mostrar signos de vulnerabilidad hacia finales del siglo II y principios del III. La crisis del siglo III, marcada por la inestabilidad política interna del Imperio Romano y la presión de las incursiones de grupos germánicos, afectó directamente a la península balcánica. El saqueo de Atenas por parte de los érulos en el año 267 representó una ruptura en la seguridad territorial y provocó la destrucción de gran parte del centro monumental. Este evento obligó a las ciudades a priorizar la construcción de murallas defensivas reducidas, reutilizando materiales de edificios antiguos en una técnica conocida como espolia. La degradación de la seguridad y el declive del comercio de larga distancia forzaron una ruralización de la economía, preparando el escenario para una transformación profunda de la estructura social y religiosa del mundo griego. La transición hacia la antigüedad tardía estuvo marcada por una reconfiguración administrativa de gran calado. El traslado de la capital imperial a Constantinopla en el año 330 de la Era Común. Esta decisión técnica de Constantino I situó el centro de gravedad político en el ámbito lingüístico y cultural griego, asegurando la supervivencia de las estructuras helénicas frente al colapso inminente de las provincias occidentales. Paralelamente, se produjo la infiltración y consolidación del cristianismo, un fenómeno que alteró los fundamentos de la vida pública. La estructura de la polis tradicional, centrada en el gimnasio y el teatro, fue desplazada progresivamente por la organización eclesiástica. En el ámbito educativo, el cierre de la Academia de Atenas por orden del emperador Justiniano, en el año 529, simbolizó el fin de la continuidad institucional del pensamiento filosófico clásico. Los cuadros técnicos y académicos vinculados al neoplatonismo se vieron obligados a cesar sus actividades, a desplazarse hacia la periferia del imperio. No obstante, el griego se consolidó como la lengua oficial de la administración bizantina, sustituyendo definitivamente al latín en los registros burocráticos y legales. Esta helenización del aparato estatal permitió que la herencia científica y literaria de la Grecia clásica fuera preservada dentro de las bibliotecas y monasterios del Imperio de Oriente, funcionando como una cápsula de datos técnicos que se mantendría operativa, mientras el resto de Europa experimentaba una fragmentación política extrema. Durante los siglos VI y VII, la geografía griega enfrentó una nueva presión demográfica debido a las migraciones de grupos eslavos en la península balcánica. El registro arqueológico de este periodo muestra un abandono de las llanuras costeras y una retirada de la población hacia núcleos fortificados de altura o a las islas, buscando mitigar el riesgo de incursiones y la inestabilidad de las fronteras. Este proceso de encastillamiento alteró la distribución espacial de la población, rompiendo la continuidad urbana que se había mantenido desde el periodo romano. La administración bizantina respondió mediante la implementación del sistema de temas, una división territorial de carácter militar, donde los soldados campesinos recibían tierras a cambio de un servicio defensivo permanente, garantizando la resiliencia del territorio frente a las presiones externas de ávaros y búlgaros. A pesar de estas perturbaciones, el Imperio bizantino logró una estabilización relativa, que permitió un renacimiento cultural y económico bajo la dinastía macedonia. Entre los siglos IX y XI, se reactivaron las rutas comerciales, y se produjo una recuperación demográfica en centros como Corinto y Tesalónica. La producción de seda y la manufactura de bienes de lujo reactivaron la economía monetaria, permitiendo que la cultura griega mantuviera su sofisticación técnica en un entorno medieval.
Esta fase de resurgimiento no solo consolidó la influencia de la Iglesia Ortodoxa en la región, sino que preparó el terreno para un nuevo contacto con las potencias occidentales, un proceso que resultaría en una fricción violenta y en una nueva fragmentación del espacio helénico a finales del siglo XII. El equilibrio del mundo bizantino se fracturó de forma definitiva en el año 1204 de la Era Común, durante la Cuarta Cruzada. Lo que inicialmente se proyectó como una expedición hacia el Levante derivó en el asalto y saqueo sistemático de Constantinopla por parte de las fuerzas latinas. Este evento no fue solo un incidente militar, sino un colapso administrativo que dio lugar a la Partitio Terrarum Imperii Romaniae, la división del territorio griego en una serie de feudos occidentales conocida como la Francocratia. Regiones como el Peloponeso, el Ática y las islas del Egeo pasaron a estar bajo el control de señores franceses, venecianos y genoveses, quienes impusieron estructuras feudales ajenas a la tradición administrativa helénica. El registro material de esta época muestra una arquitectura de transición, donde las iglesias bizantinas conviven con fortalezas de estilo gótico, reflejando una sociedad fragmentada entre una élite gobernante latina y una población local de rito ortodoxo. A pesar de la fragmentación, surgieron núcleos de resistencia helénica en la periferia, destacando el despotado de Epiro y el imperio de Nicea. Fue desde este último que se coordinó la recuperación de Constantinopla en el año 1261, bajo la dinastía de los Paleólogos. Sin embargo, el imperio restaurado era una entidad debilitada, con una base impositiva reducida y una infraestructura militar degradada. En este contexto de precariedad, la península del Peloponeso, bajo el despotado de Morea, y con capital en Mistra, se convirtió en el último refugio del capital intelectual griego. Allí se produjo un renacimiento cultural tardío donde filósofos como Jorge Gemisto Platón propusieron reformas técnicas del Estado basadas en modelos de la antigüedad clásica, intentando infructuosamente detener la erosión sistémica del imperio frente a un nuevo competidor en ascenso. El surgimiento del Imperio Otomano en Anatolia representó una amenaza existencial de carácter asimétrico. A diferencia de las potencias latinas, los otomanos implementaron un modelo de expansión basado en una infantería profesional altamente disciplinada, los jenízaros, y en el uso pionero de la artillería de sitio de gran calibre. A lo largo del siglo XIV, las posesiones bizantinas en los Balcanes fueron absorbidas progresivamente. La caída de Tesalónica en 1430. Finalmente, la captura de Constantinopla en 1453 mediante el uso de bombardas pesadas para colapsar las murallas teodosianas, marcaron el cese de la soberanía política griega de tradición romana. El último reducto administrativo, el despotado de Morea, capituló en 1460, completando la transición del territorio helénico hacia el sistema de gobernanza otomano. Bajo la ocupación otomana, la población griega fue integrada en el sistema del millet, una estructura de gestión autónoma basada en la adscripción religiosa. El patriarca de Constantinopla fue designado como el jefe administrativo y legal de la comunidad ortodoxa, asumiendo funciones de recaudación de impuestos y justicia civil. Aunque este sistema permitía la preservación de la lengua y la fe, la población estaba sujeta a cargas específicas, como el debshirme o tributo de sangre, una leva forzosa de niños para su integración en el cuerpo de jenízaros. Esta fase, que se extendería por casi 4 siglos, supuso una desconexión parcial del mundo griego respecto a los procesos de la revolución científica y la ilustración que comenzaban a gestarse en la Europa occidental, preparando el escenario para una futura lucha por la redefinición nacional. Durante el periodo de administración otomana, la estructura socioeconómica de los territorios helénicos experimentó una transformación hacia un modelo agrario y comercial fragmentado. La propiedad de la tierra se reorganizó bajo el sistema de los timars, donde oficiales militares gestionaban la producción, aunque con el tiempo derivó en los chifliks, latifundios de carácter hereditario que incrementaron la presión sobre el campesinado local. No obstante, la posición geográfica de Grecia permitió que sectores específicos de la población, conocidos como los fanariotas en Constantinopla, ascendieran a puestos críticos dentro de la burocracia imperial, debido a su competencia técnica en lenguas extranjeras y diplomacia.
Simultáneamente, el sector naviero de islas como Hydra y Zara capitalizó las guerras napoleónicas para dominar el transporte de grano en el Mediterráneo, acumulando un capital financiero y una experiencia náutica que resultarían fundamentales para los procesos de insurgencia posteriores. A finales del siglo XVIII, el influjo de las ideas de la Ilustración europea llegó a los centros intelectuales de la diáspora griega a través de la denominada Ilustración griega moderna o diafotismos. Figuras como Adamantios Coraís y Rigas Feraios propusieron una reconfiguración de la identidad nacional basada no solo en la fe ortodoxa, sino en la herencia lingüística y política de la antigüedad clásica. Esta fase de preparación ideológica culminó en 1814 con la fundación de la Filiquietería, Sociedad de Amigos, en Odesa, una organización clandestina de carácter técnico y militar cuya finalidad era coordinar una sublevación armada contra el aparato estatal otomano. La estrategia se fundamentaba en aprovechar la vulnerabilidad del imperio ante las revueltas internas de bajas rebeldes y la presión de las potencias europeas. La Guerra de Independencia de Grecia se inició formalmente en 1821 con levantamientos sincronizados en el Peloponeso, la Grecia central y las islas. El análisis técnico del conflicto revela una fase inicial de guerra de guerrillas donde los cleftes, bandoleros y armatolos, milicias rurales, utilizaron la orografía accidentada para neutralizar la superioridad numérica del ejército regular otomano. Sin embargo, la falta de una cadena de mando unificada y las disensiones entre las facciones militares y civiles derivaron en dos periodos de guerra civil interna que comprometieron la integridad del movimiento insurgente. La situación alcanzó un punto crítico en 1825, cuando el sultán solicitó el apoyo logístico y militar de Ibrahim Bajá de Egipto, cuya infantería de estilo europeo y capacidad de asedio sistemático, demostrada en la captura de Missolonghi, estuvo a punto de suprimir la resistencia griega. La resolución del conflicto no fue estrictamente militar, sino diplomática y naval. En 1827, tras el fracaso de las negociaciones de paz, las flotas de Gran Bretaña, Francia y Rusia intervinieron en la batalla de Navarino, destruyendo la armada turco-egipcia en un enfrentamiento de artillería naval decisivo. Esta intervención externa, motivada por la necesidad de estabilizar las rutas comerciales y el interés por el equilibrio de poder en el Mediterráneo oriental, forzó al Imperio Otomano a reconocer la autonomía griega. Tras la campaña francesa de Morea y la guerra ruso-turca, el Protocolo de Londres de 1830 estableció la creación de un Estado griego independiente, aunque con fronteras restringidas y bajo la supervisión de las potencias europeas, que impusieron una monarquía absoluta para garantizar la estabilidad institucional en una región agotada por una década de hostilidades. La consolidación del Estado griego moderno en el siglo XIX se enfrentó al reto técnico de construir una administración funcional sobre las ruinas de una economía de subsistencia. Bajo el reinado de Otón y se implementó una burocracia de estilo bávaro que centralizó el poder en Atenas, ciudad elegida como capital por su prestigio histórico pese a ser, en aquel momento, un asentamiento demográficamente insignificante. El esfuerzo estatal se centró en la creación de una infraestructura institucional. Se fundó la Universidad de Atenas, se codificó el sistema legal, y se estableció el Banco Nacional de Grecia para gestionar la deuda externa y financiar obras públicas. Sin embargo, la brecha entre las aspiraciones de la gran idea, Megali Idea, el proyecto político de integrar a todas las poblaciones helénicas a un bajo dominio otomano, y la realidad de una base impositiva limitada, mantuvo al país en un estado de precariedad financiera crónica. A finales del siglo XIX, bajo el gobierno de Charilaos Trikopis, Grecia inició una fase de modernización tecnológica acelerada. Se priorizó la construcción de una red ferroviaria nacional, y se ejecutó una de las obras de ingeniería más ambiciosas de la época, el Canal de Corinto. Inaugurado en 1893, este canal de 6.3 kilómetros de longitud permitió la navegación directa entre el mar Jónico y el Egeo, reduciendo significativamente los costes logísticos del transporte marítimo. No obstante, el elevado gasto público en infraestructura y armamento derivó en la bancarrota estatal de 1893,
lo que obligó a la creación de una Comisión Internacional de Control Financiero que supervisaría los ingresos del Estado para garantizar el pago a los acreedores extranjeros. El inicio del siglo XX trajo consigo una reconfiguración de las fronteras mediante las guerras balcánicas, 1912-13, gracias a una modernización previa de la flota, que incluyó la adquisición del crucero acorazado Georgios Saverov. Grecia logró la superioridad naval en el Egeo, permitiendo la anexión de territorios estratégicos como Macedonia, Epiro y las islas del noreste. Sin embargo, este crecimiento territorial se vio interrumpido por el cisma nacional durante la Primera Guerra Mundial, una fractura política entre los seguidores del primer ministro Eleftherios Venizelos y el rey Constantino I que degradó la estabilidad interna y la capacidad operativa del ejército. La resolución de esta fase expansiva ocurrió tras la derrota en la campaña de Asia Menor en 1922, el colapso del frente griego frente a las fuerzas nacionalistas turcas de Mustafa Kemal derivó en la gran catástrofe de Esmirna y el subsiguiente Tratado de Lausana. Este acuerdo técnico impuso un intercambio obligatorio de poblaciones basado en criterios religiosos, resultando en la llegada de aproximadamente 1.5 millones de refugiados a territorio griego. Este choque demográfico alteró profundamente la composición social del país, aunque supuso una carga inmediata para el sistema de salud y vivienda. Los refugiados aportaron capital técnico, mano de obra industrial y una nueva dinámica cultural que transformó a Grecia en un estado étnicamente homogéneo, cerrando definitivamente el ciclo de expansión territorial decimonónico y preparando al país para los retos de una Europa en crisis. La estabilidad alcanzada tras el intercambio de poblaciones fue puesta a prueba por el estallido de la Segunda Guerra Mundial. En octubre de 1940, tras el rechazo de un ultimátum italiano, Grecia se vio involucrada en un conflicto de alta intensidad. El análisis técnico de la campaña ítalo-griega revela una eficacia defensiva superior de las tropas helénicas en el terreno montañoso del Epiro, donde el uso estratégico de la artillería de montaña y el conocimiento de la orografía permitieron repeler a las fuerzas de Mussolini. Sin embargo, la intervención alemana en abril de 1941, mediante la ejecución de la Blitzkrieg a través de la frontera búlgara, colapsó las líneas de defensa y derivó en una ocupación tripartita por parte de Alemania, Italia y Bulgaria. Este periodo se caracterizó por una degradación extrema de la seguridad alimentaria, resultando en la Gran Hambruna de 1941 a 1942, y una desarticulación total del sistema monetario y productivo. La retirada de las fuerzas del eje en 1944 no supuso el cese de la violencia, sino la transición hacia una guerra civil, de 1946 a 1949. Este conflicto interno enfrentó al ejército gubernamental, apoyado inicialmente por Gran Bretaña, y posteriormente por los Estados Unidos, bajo la doctrina Truman, contra el Ejército Democrático de Grecia, de orientación comunista. Técnicamente, esta fue una de las primeras confrontaciones de la Guerra Fría, caracterizada por tácticas de contrainsurgencia, desplazamientos forzosos de población civil y el uso masivo de napalm. La victoria gubernamental en 1949 dejó un país con una infraestructura destruida y una fractura sociopolítica profunda que condicionaría la administración pública durante las décadas siguientes. A partir de 1950, Grecia inició un proceso de reconstrucción acelerada conocido como el milagro económico griego. Con el apoyo financiero del Plan Marshall, se priorizó la electrificación nacional y el desarrollo de la marina mercante, que volvió a posicionarse como una de las mayores flotas a nivel global. Sin embargo, el crecimiento económico no fue acompañado por una estabilización democrática plena. La tensión entre la corona, el ejército y los partidos políticos culminó en 1967 con un golpe de estado técnico que impuso la dictadura de los coroneles. Este régimen militar suspendió las libertades civiles e implementó un control estricto de la información, hasta su colapso en 1974 tras el fracaso de una operación de inteligencia en Chipre que derivó en la invasión turca de la isla. La caída de la dictadura marcó el inicio de la metapolitefsi, o transición democrática. Bajo el liderazgo de Konstantinos Karamanlis, se legalizaron todas las facciones políticas,
y se celebró un referéndum que abolió definitivamente la monarquía, estableciendo la Tercera República Helénica. El objetivo estratégico del Estado se desplazó hacia la integración en las estructuras europeas para garantizar la estabilidad institucional y el acceso a fondos de desarrollo. Este proceso culminó en 1981 con el ingreso de Grecia en la Comunidad Económica Europea, actual Unión Europea, un hito que transformó el marco normativo y económico del país, preparándolo para una fase de modernización sin precedentes, aunque también para nuevas vulnerabilidades sistémicas en un entorno globalizado. El ingreso en la Unión Europea y la posterior adopción del euro en 2001 marcaron la entrada de Grecia en una fase de convergencia económica y modernización de infraestructuras. La inversión comunitaria facilitó proyectos de gran envergadura técnica, como el puente de Río Antirio y la expansión del metro de Atenas, culminando en la exitosa organización de los Juegos Olímpicos de 2004. Sin embargo, este crecimiento estuvo sustentado en un incremento del gasto público y un desequilibrio estructural en la balanza comercial, que se volvió insostenible tras la crisis financiera global de 2008. La denominada crisis de la deuda soberana reveló deficiencias en el reporte de datos fiscales y forzó al país a someterse a sucesivos programas de rescate financiero coordinados por la Troika, Comisión Europea, B-CE y FMI. Esta década de austeridad provocó una contracción del 25% del Producto Interno Bruto y una crisis social sin precedentes en tiempos de paz. Las reformas técnicas impuestas, recortes en el gasto público, privatizaciones y flexibilización laboral, buscaron la estabilización macroeconómica, pero a costa de una alta tasa de desempleo y una fuga de capital humano cualificado. A partir de 2018, Grecia logró salir formalmente de los programas de asistencia, recuperando su autonomía financiera y orientando su economía hacia la digitalización estatal y el aprovechamiento de su ventaja competitiva en el sector energético, renovable y el turismo de alto valor añadido. A día de hoy, el territorio griego se enfrenta a los retos de la sostenibilidad climática y la gestión de flujos migratorios en la frontera exterior de Europa. La herencia de 3 milenios de historia, desde las ruinas micénicas hasta las metrópolis contemporáneas, no es solo un activo cultural, sino el fundamento de una resiliencia social, que ha permitido al país reinventarse tras colapsos sistémicos, invasiones y crisis financieras. La transición hacia un modelo económico más diversificado y la preservación de su patrimonio histórico definen la agenda técnica de una nación que continúa siendo el puente cultural entre el Mediterráneo oriental y el continente europeo. La trayectoria de Grecia, desde la fragmentación de la Edad del Bronce hasta su integración en la arquitectura institucional europea, demuestra una constante: la capacidad de innovar en los modelos de organización social y política frente a la escasez de recursos y la presión externa. El legado helénico, lejos de ser un registro estático del pasado, permanece como un sistema operativo de ideas que sigue informando la ciencia, la política y la filosofía de la civilización global contemporánea.